grabamos. Bien, entonces, segundo tema de la materia, ¿sí? Transformaciones lineales. Lineales. Ah, qué título. Tiki, 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 hagamos un recuadrito. ¿Sí? ¿Cuál es la idea? ¿Sí? ¿Cuál va a ser la definición? O sea, lo que vamos a empezar a trabajar es funciones que trabajan sobre espacios vectoriales, ¿sí? Pero con una propiedad particular. O sea, no vamos a trabajar cualquier tipo de funciones. O sea, primera definición, ¿sí? Sean B y W dos espacios vectoriales sobre K. Acuérdense que el K este es el cuerpo de escalares que tomamos, ¿sí? Hay algunos ejemplos sobre el cuerpo de los complejos, pero básicamente lo que trabajamos siempre son sobre el cuerpo de los reales. O sea que los productos por escalares que aparezcan, los escalares involucrados van a ser números reales, ¿sí? Llamamos transformación lineal, ¿sí? A f de b en w, o sea, una función que tiene por dominio el espacio B y como codominio el espacio W, pero que cumple con dos condiciones. O sea, esto es lo que va a determinar que la transformación porque agarra un vector de un espacio y lo transforma en un vector de otro espacio. Lineal, la idea de linealidad ya la han trabajado en cálculo. En cálculo trabajaron operadores que son lineales, ahora vamos a ver a qué me refiero y ustedes me dicen a qué les hace acordar. Primera cosa que cumple F. F de U más B es igual a F de U más F de B. O sea, transformar el vector suma, agarrar el vector suma y transformarlo, da lo mismo que transformar el primero, transformar el segundo y sumarlo. Esto para todo U y B perteneciente al espacio de salida. Vamos a poner las dobles patitas que quedan re lindas. ¿Sí? Segunda condición, ¿sí? F de K por B es igual a K por F de B. Para todo B perteneciente a B, ¿sí? Para todo K perteneciente a K grande. O sea, ¿qué es lo que hace una transformación lineal? Si tiene la suma, separa la suma, y si tiene un producto por escalar, saca el escalar para afuera. ¿Qué operadores vieron en cálculo, principalmente, que es donde trabajaron fuerte con funciones, que hacen esto, que separan la suma y que sacan escalares para afuera? En los límites. Los límites, un concepto que se hereda de los límites es la derivada, y la integral. Claro. Límite, derivada e integral son operadores lineales. O sea, que se separan en la suma y que sacan constantes para afuera, ¿sí? Esos se llaman operadores lineales. Ahora, dentro de los operadores lineales, nosotros nos vamos a quedar con las funciones que agarran cosas de un espacio vectorial y la transforman en cosas de otro espacio vectorial. Por ejemplo, ¿sí? Imaginemos que yo armo la función nula. ¿Qué es lo que hace la función nula? F de B es igual a 0 vector al 0 de W para todo B perteneciente a B. O sea, una transformación que agarra y me mata cualquier vector que le doy. ¿Sí? Acá F va de un espacio B cualquiera a un espacio W cualquiera. Como son espacios vectoriales, el 0 está acá adentro. Este es el 0 de W. Voy acá a empezar a trabajar mucho esta notación, cuando ponga el 0, de poner abajo el 0 de qué subespacio es. Porque acá podemos tomar, acá este B y W
no necesariamente son iguales. Por ejemplo, acá podría tener el espacio de polinomios y acá el espacio de matrices. ¿Sí? Digo, por ejemplo, entonces agarrar una transformación que agarra un polinomio cualquiera y me la manda a la matriz 0. Veamos que probemos que f de b igual a 0 de w es transformación lineal. A ver, ¿qué es lo que tiene que pasar? Si yo agarro f de b de u más b. F de u más b, por definición, me da el 0 de w. Esto es por definición de la transformación. Me agarra cualquier cosa y me devuelve el 0. Como u más b es un elemento del espacio de salida, porque es un espacio vectorial, y sumar dos vectores siempre me da un vector del espacio, me devuelve el 0. Ahora, si yo hago f de u por un lado y f de b por el otro, f de u me da 0. F de w, f de b me da el 0 de w. Y 0 más 0 me da 0. O sea que como estos dos son iguales, la primera condición se cumple. Segunda condición, tengo que ver que f de k por u me tendría que dar lo mismo que k por f de u, para cualquier vector. Pero k por u pertenece al espacio de salida. ¿Qué hace la transformación cuando agarra un elemento del espacio de salida? Me devuelve el 0. Acá, en este caso, f de u me queda k por el 0 de w. Pero el vector 0 multiplicado por cualquier escalar me devuelve el vector 0. O sea que este y este son iguales. O sea que se cumple también la segunda condición. Es media tramposa esto, es medio una transformación lineal medio boba, que medio como que no hace nada. ¿Sí? Veamos si podemos saber otra transformación lineal, analizar si se cumplen estas condiciones. ¿Sí? Una forma de definir una transformación lineal es a partir así de una fórmula. Acá tiene un solo renglón la fórmula, pero me permite saber cuál es la imagen de cualquier vector. Imaginemos que tenemos esta. ¿Sí? Otro ejemplo. Cambiemos de hoja. 2. Imaginemos que defino f de R3 en R2, ¿sí? Y voy a darlo a partir de una fórmula. F de x y z, o sea, a un vector genérico de R3, x, y, z, lo transformo y digo que va a, qué sé yo, x más y más z, y 2x menos y, 2x menos y. ¿Sí? Y me pregunto, ¿es transformación lineal esto? Posibles respuestas, sí, no. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que ver? Tendría que ver si, primero, tendría que cumplir que f de u más b sea igual a f de u más f de b. Entonces, pero esto tiene que ocurrir para todo u y b perteneciente al espacio de salida. En nuestro caso, R3. Entonces lo voy a trabajar de forma genérica. Supongamos que u es u1, u2, u3. Y que b es b1, b2, b3. ¿Qué sería u más b? U más b es u1 más b1, u2 más b2, u3 más b3. Entonces, f de u más b es f de este vector suma, u1 más b1, u2 más b2,
U3 más B3. ¿Sí? Esto representaría X, esto Y y esto Z en mi definición de mi transformación. O sea, acá X, Y y Z en esta fórmula representa primera coordenada, segunda coordenada, tercera coordenada. Los puedo llamar X, Y y Z, o U1, X1, X2, X3, o como quiera. Entonces, ¿qué hace la transformación con un vector? Me devuelve un vector de R2 en donde la primera coordenada es sumar las tres coordenadas. O sea, me queda U1 más B1 más U2 más B2 más U3 más B3, punto y coma. Y en la segunda coordenada me hace dos veces la primera coordenada, U1 más B1, menos la segunda, U2 más B2. Ping. Listo. Esto es f de U más B. ¿Qué es lo que tendría que ver ahora? Calcular f de U y f de B, sumarlos y ver si me da lo mismo. Entonces, f de U, me voy a copiar acá la fórmula, era x más y más z, 2x menos y. F de U, que es primera coordenada, U1 más U2 más U3, la suma de las tres coordenadas de U, y en la segunda, dos veces la primera coordenada de U menos la segunda coordenada de U. F de B, B1 más B2 más B3, segunda coordenada, dos veces la primera coordenada de B, 2B1 menos B2. Entonces, ¿quién me queda? F de U más F de B. Sumo coordenada a coordenada. U1 más U2 más U3 más B1 más B2 más B3. Punto y coma. 2U1 menos U2 más 2B1 menos B2. U1 más U2 más U3 más B1 más B2 más B3. U1, U2, U3 más B1 más B2 más B3. Tengo los mismos sumándose en la primera coordenada. Segunda coordenada, si yo acá agarro este con este y saco factor común 2, me queda 2U1 más B1, y si entre este y este saco factor común menos 1, me queda menos U2 más B2. Que si nos fijamos es exactamente igual a esta. O sea, sumar y transformar me da lo mismo que primero transformar y después sumar. O sea que la primera condición se cumple. Vamos a la segunda condición. F de K por B debería ser K veces F de B. ¿Qué sería K por B? K por B es K por B1, K por B2, K por B3. Entonces, F de K por B es, la definición me dice, primera coordenada, suma las tres. Sumo las tres. KB1 más KB2 más KB3. Punto y coma. Segunda coordenada, dos veces la primera, 2KB1 menos la segunda, K por B2. Pero yo acá lo que podría hacer, y es otra forma de trabajar, todos tienen K acá. Entonces podría sacar factor común K acá y decir, esto es K por B1 más B2 más B3, punto y coma. En la segunda coordenada también todos tienen K. Si saco factor común K, me queda K por 2B1 menos B2. Pero ahora si un vector en cada coordenada tiene una constante, la puedo sacar para afuera. O sea, esto es K por B1 más B2 más B3, punto y coma, 2B1 menos B2.
Pero justamente esto de acá es f de b. Es sumar las 3 coordenadas del vector b y después 2 veces la primera menos la segunda. O sea que esto me queda igual a k por f de b. Si miro el último y el primero, justamente estoy demostrando lo que quería demostrar. ¿Sí? O sea que esta transformación, 2, 3, f de x y z igual a x más y más z, 2x menos y, es transformación lineal. ¿Sí? O sea, encontramos ahora un ejemplo de una transformación lineal que no es, ¿sí?, tan pavota como la función cero. ¿Sí? Y de ¿Puedes mostrar paso un vemos... capítulo anterior, hoja, profe? ¿Cómo no? Igual acuérdense que después los remalcrio y les subo estas hojas escaneadas. Sí, sí. Los estoy haciendo unos mameros. Listo, profe. Bien. De paso, digo, aparte de que demostramos que algo que les doy es una transformación lineal, vemos una forma de definir una transformación lineal, que es a partir de una fórmula. ¿Sí? Nosotros estamos acostumbrados a esta forma de definir funciones, porque es la que trabajamos en cálculo habitualmente. ¿Sí? O sea, en cálculo, para definir una función, directamente damos la fórmula. O sea, casi que pensamos que es la única forma de definir una función. Las transformaciones lineales son un tipo de función particular en donde podemos ver que no es necesario tener una fórmula para definirla. O sea, en el ejemplo trabajamos con una fórmula, pero va a haber una propiedad, ¿sí?, una propiedad que me va a dar otra forma de definir una transformación lineal que no es una fórmula. ¿Sí? Dada B igual B1 Bn, una base de un espacio B. Y W1 Wn, o sea, la misma cantidad, ¿sí?, conjunto de vectores de W. Fíjense, al primer conjunto le estoy pidiendo que sea una base. El segundo conjunto puede ser cualquier cosa. O sea, por ejemplo, podría tener siempre repetido el mismo vector. O sea, acá estoy pensando en un conjunto. No estoy pensando en un sistema de generadores, no estoy pensando en una base. O sea, acá no me interesa si son linealmente dependientes o independientes. ¿Sí? No me importa el espacio que generan. Lo único que me interesa es que si acá tengo n vectores, acá tengo n vectores. La misma cantidad en uno y en otro. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me dice la propiedad? Entonces, existe una única f transformación lineal tal que f de B1 es igual a W1, f de B2 es igual a W2, f de Bn es igual a Wn. ¿Sí? Y como les decía que todo esto, ¿sí?, les decía antes, todo lo que yo estoy escribiendo después lo tienen en el apunte teórico. Pero me gusta mucho acá escribir con todos simbolitos, ¿no? ¿Sí? Esta propiedad, demostrarla. ¿Cómo se hace esta demostración? ¿No?
cómo se hace una demostración a partir de la unicidad. ¿Sí? Suponen que hay dos y llegan a la conclusión que es la misma. ¿Sí? ¿Es una bisección? ¿Es una? ¿Es bisectiva la función? No. No. A ver, todos estos podrían ser el mismo. Ah, está bien. Digo, podrían ser todos iguales. Este conjunto tiene vectores cualesquiera de W. ¿Sí? Vamos a ver en la clase que viene que podemos hacer lo mismo que hacíamos con funciones. Funciones hablábamos de inyectividad, sobreyectividad y biyectividad. En transformaciones lineales vamos a hablar de monomorfismo, epimorfismo e isomorfismo. ¿Cómo O se sea, llama son esa las... propiedad, profe? ¿Esta propiedad? Sí. No sé si tiene un nombre. No tiene un nombre en específico. No es tan estructurada como el cálculo que tiene cada cosa. Jorge Rodríguez, llamémosla si querés. Alias el corcho, qué sé yo. A ver, cuidado. No tiene nombre, pero es una propiedad fundamental que me da otra forma de definir una transformación lineal. ¿Sí? ¿Qué me está diciendo esto? Si vos me decís tu transformación, ¿a dónde manda a los elementos de una base? Ya está unívocamente determinada. ¿Sí? O sea, por ejemplo, supongamos, ¿sí? Ejemplo. Supongamos B igual al 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, ¿sí? Base de R3. Y díganme 3 vectores de R4, cualesquiera, lo que quieran. 2, 3, 7, 8. 1, 1, 1, 1, 4, 1. 1, 1, 1, 1. Hay un 4 en el medio. 1, 1, 4, 1. 3, 28. Pi. Vas a lamentar estos números en un rato. 3, 28, 1000. No, pi. Y pi al final. Pi al final. Después vamos a hacer algo un poco más simpático, ¿no? Porque acá con las cuentas se nos van a chotear. Entonces, existe una única f de R3 en R2, en R4, transformación lineal, tal que f de 1, 1, 1 lo transforma en el 2, 3, 7, 8. F del 1, 1, 0 lo transforma en el 1, 1, 4, 1. F de 0, 1, 0 lo transforma en el 3, 28, 1000, pi. ¿Sí? ¿Cómo existe una única transformación lineal que cumple esto por la propiedad anterior, por prop anterior? Entonces, estas condiciones definen la transformación lineal. Ahí se nota todo lo que escribí. O sea, no me es obligatorio para definir una transformación lineal dar una fórmula. Si yo te digo que mi transformación lineal a este vector lo manda acá, a este acá y a este acá, como la propiedad me dice que si yo digo a dónde van a parar los elementos de una base, ya hay una única transformación que lo cumple, entonces esto me está referenciando a una única transformación lineal. O sea, esto define la transformación lineal. O sea, a diferencia de cuando trabajamos con funciones, en donde casi siempre usamos una fórmula, en transformaciones lineales podemos completamente no depender
de una fórmula para definirla. Me alcanza con trabajar sobre una base. Ahora, uno podría decir, pero pará, porque si yo tengo una base, si yo tengo una fórmula, ¿no? Digo, fórmula. Si yo tengo f de x, y, z, ¿sí? Por fórmula, igual a x más y más z, 2x menos y, me es muy cómodo calcular, por ejemplo, la función en el 3, 5, 7. ¿Qué hago? Voy y reemplazo en la fórmula. 3 más 5 más 7, 2 por 3 menos 5. Y te digo, la imagen es 15, 2 por 3, 6, menos 5, 1. O sea, la fórmula es cómoda para calcular la imagen de un vector. Ahora, yo podré calcular, ni siquiera cómodamente, la imagen del vector 3, 5, 7 para esta f. Bueno, vamos a calcularlo. Vamos a ver qué se puede. ¿Sí? Teníamos que f de 1, 1, 1 era el 2, 3, 7, 8. F del 1, 1, 0 es el 1, 1, 4, 1. F de 0, 1, 0 era 3, 28, 1000, pi. Y me pregunto, ¿cómo calculo f de 3, 5, 7? Y esta, digamos, de ser necesario, y si yo quisiera, esta estrategia que yo voy a usar nos va a permitir, a partir de esta definición, extraer una fórmula. ¿Sí? A ver, ¿cuál es la importancia? Y esto es algo que va a tener que ver en el trabajo con la demostración de la propiedad que vimos. ¿Por qué me interesa una base? ¿Sí? Porque si yo tengo una base, al vector 3, 5, 7, lo puedo escribir de manera única como alfa por el 1, 1, 1, más beta por el 1, 1, 0, más gamma por el 0, 1, 0. O sea, alfa, beta y gamma son únicos por ser B una base de R3. Ahí entro todo en la hoja. ¿Por qué me interesa esto? Porque si yo quiero hacer f del 3, 5, 7, entonces esto va a ser f de alfa por el 1, 1, 1, más beta por el 1, 1, 0, más gamma por el 0, 1, 0. ¿Estamos de acuerdo? Si esto es igual a esto, hacer f de esto es lo mismo que hacer f de esta cuenta. ¿Pero qué me interesa de f? Que es una transformación lineal. Entonces, ¿qué hace con la suma? La separa. O sea, esto es lo mismo que hacer f de alfa por el 1, 1, 1, más f de beta por el 1, 1, 0, más f por gamma de 0, 1, 0. Pero es más, como es transformación lineal, los números que están multiplicando me los saca para afuera. O sea que f de 3, 5, 7 va a quedar como alfa por f de 1, 1, 1, que lo conozco por el primer renglón donde definí mi transformación lineal, más beta por f de 1, 1, 0, que lo conozco porque es el segundo renglón de mi transformación lineal, más gamma por f de 0, 1, 0, que lo conozco por el tercer renglón. ¿Sí? O sea que si yo puedo encontrar este alfa, beta y gamma, ya puedo encontrar f de 3, 5, 7. Pues va a ser alfa por el 2, 3, 7, 8, más beta por el 1, 1, 4, 1, más gamma por el 0, por el 3, 28, 1000 pi. O sea, si se fijan, encontrar la solución de esto justamente es
el cálculo de coordenadas que trabajamos en la práctica pasada. ¿Sí? O sea, fíjense cómo recurrimos a herramientas de cálculo que ya trabajamos y que hicimos hoy justamente esto, ¿no? O sea, me queda 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, extendido con 3, 5, 7, ¿sí? Esto es el cálculo de alfa, beta y gamma, y resuelvo este sistema. Y resuelvo. Vamos rápido. 1, 1, 0, 3, 1 menos 1, 0, 1 menos 1, 0, 1 menos 0, 1, 5 menos 3, 2, 1, 0, 0, 7. Y ya está, ¿no? No triangulo más nada. ¿Por qué? Porque de acá saco que gamma es igual a 2. De acá saco que alfa es igual a 7. Y de acá saco que alfa no, 7 más beta es igual a 3. O sea que beta es igual a menos 4. O sea que 3, 5, 7 es 7 por el 1, 1, 1, menos 4 por el 1, 1, 0, más 2 por el 0, 1, 0. Entonces, f de 3, 5, 7 es 7 por f de 1, 1, 1, menos 4 por f de 1, 1, 0, más 2 por f de 0, 1, 0. ¿Sí? O sea, me queda todo dependiente de la definición que yo di sobre la base. ¿Sí? Entonces, algo para tener presente y quedárselo grabado para toda la práctica de transformaciones lineales. Si yo les pido definir una transformación lineal, ahora van a tener dos formas de hacerlo y eligen ustedes cuál es. O me dan la fórmula o me definen la transformación a partir de decirme cómo transforma a una base del espacio de salida. ¿Sí? Esta base después la vamos a elegir arbitrariamente. ¿Sí? La vamos a elegir como se nos ocurra. ¿Sí? Después vamos a ver también una tercera forma de definir una transformación lineal, que es a partir de una matriz. O sea, al terminar la práctica vamos a tener tres formas de definir una transformación lineal. Por una fórmula, por la definición a partir de una base, o a partir de una matriz. Y vamos a ver matrices de transformaciones lineales, que es el último tema de la práctica. ¿Sí? Un tema interesante que se relaciona con la parte de geometría es que, por ejemplo, las transformaciones lineales me permiten representar movimientos geométricos. ¿Sí? El objetivo de máxima, si llegamos, es ver rototraslaciones de cónicas. O sea, cómo podemos representar una rotación y una traslación a partir de transformaciones lineales. ¿Sí? Ese es el objetivo de máxima. Veremos cómo transcurre el año. ¿Sí? Y ya estamos en las 8. A ver, vamos a ver la práctica, a ver qué es lo que pueden hacer. A ver si necesitan definir algo más. Ejercicio 1, determinar si f es una transformación lineal. ¿Sí? Es trabajar con las propiedades, ver si cumple con las dos condiciones que pedimos. ¿Sí? Así que, chequear si pasa. Ejercicio 2, decidir en cada caso si existe una transformación que cumpla lo pedido. Y en los casos que sea única, hallar la expresión. Cuando pide hallar la expresión, lo que me está pidiendo es que encuentre la fórmula. ¿Sí? Entonces, voy a hacer un último ejemplo, ¿sí?
y van a poder hacer hasta el ejercicio 4 de la práctica. ¿Sí? Una cuestión, nada más, una cuestión. Bueno, no, el ejercicio 4 piénsenlo. Y último ejemplo. Vamos a cambiar un poco Vamos a hacer cuentas fáciles. ¿Sí? 4, 5. Voy a tomar la misma base de R3. 1, 1, 1. 1, 1, 0. 0, 1, 0. ¿Por qué? Porque me viene cómoda, porque tiene muchos ceros. Y me voy a poner unos números más amigables, ¿sí?, que los que planteó Ricky. ¿Sí? Dada B, defino f de R3 en R4. Estoy poniendo R4, acá podría poner R2. Vamos a poner así. En R3, en R a la 2 por 2, como f de 1, 1, 0 es 1, 0, 2, 0. F de 0, de 1, 1, 0, 0, 1, 2, 3. Y f de 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1. Y me piden hallar la fórmula de f. A eso se refiere con hallar la expresión, con hallar la fórmula. ¿Sí? A ver, primera cosa, esto es una base. Como es una base, esta f existe y es única. Si este conjunto no fuera una base, ¿sí?, podrían pasar dos cosas. Que exista, ¿sí?, una transformación lineal, pero no es única, que cumpla con lo pedido, o podría pasar que no exista. Porque si acá no tengo una base, puedo tener algún tipo de contradicción. Tengan en cuenta eso al pensar el ejercicio 2. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a hallar la fórmula? ¿Qué sería una fórmula? Sería, ¿sí?, escribir f de x1, x2, x3, o sea, un vector genérico de R3, y me diga, ¿sí?, quiénes son los A, B, C, D, ¿no?, que obtienen por imagen, donde A, B, C y D dependen de x1, x2 y x3. O sea, esto como que serían funcioncitas de x1, x2, x3. ¿Sí? Entonces voy a usar la misma idea, espérenme un segundo, pongo pausa aquí. Decía que voy a usar la misma idea que usamos antes. ¿Cuál es la idea que usamos antes? x1, x2, x3, como es un vector de R3, y esto es una base, lo puedo escribir de forma única, como alfa por el 1, 1, 1, más beta por el 1, 1, 0, más gamma por el 0, 1, 0. O sea, alfa, beta y gamma existen y son únicos, porque B es una base del espacio. Esperen que me tomo un mate. Entonces, si yo encuentro alfa, beta y gamma, ya sé que puedo encontrar cuál es el transformado de este. Ahora, como este es genérico, alfa, beta y gamma me van a quedar en función de estos valores. Si miramos el ejemplo anterior, cuando yo buscaba alfa, beta y gamma, como acá tenía un 3, un 5 y un 7, me quedó un 7 por acá, un 2 por acá, o sea, me quedó me quedaron cuentas que tenían que ver con estos valores. Ahora estos valores van a ser genéricos. Por eso tomé la misma matriz, porque vi que era fácil. O sea, las soluciones, ¿sí? Busco
alfa, beta y gamma. O sea, las soluciones de 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, x1, x2, x3. O sea, voy a resolver de forma genérica este sistema de ecuaciones. Hago lo mismo que hice antes. F fila 2 menos fila 1 y lo pongo en fila 2. Me queda 1, 1, 0, x1. Acá 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0. 1 menos 0, 1. x2 menos x1. x2 menos x1. Y acá me queda 1, 0, 0, x3. Y acá ya puedo, por suerte queda bastante lindo el sistema, puedo despejar, puedo decir, voy a copiar lo que me quedó. 1, 1, 0, x1, 0, 0, 1, x2 menos x1, 1, 0, 0, x3. O sea que de acá puedo decir, alfa es x3. De acá puedo decir, gamma es x2 menos x1. Y en la primera tengo alfa más beta es igual a x1, pero como alfa es x3, beta me queda x1 menos x3. O sea, ¿a qué llegué? A que x1, x2, x3 es alfa, que es x3, por el 1, 1, 1, que era el primer elemento de la base, más beta, esto es alfa, más beta, que es x1 menos x3, por el segundo elemento de la base, que era el 1, 1, 0. Este es beta, más gamma, que es x2 menos x1, por el tercer elemento, que es 0, 1, 0. Este es gamma. Y usando de vuelta la linealidad, ¿qué voy a decir? Que f de x1, x2, x3 es f de x3 por el 1, 1, 1, más x1 menos x3 por el 1, 1, 0, más x2 menos x1 por el 0, 1, 0. Y acá tengo sumas y producto por números. Haciendo todo en un solo pasaje, separo la suma y saco los escalares para afuera. Me queda x3 por f de 1, 1, 1, más x1 menos x3 por f de 1, 1, 0, más x2 menos x1 por f de 0, 1, 0. Y acá la remato y terminamos. Hoja 6. O sea que f de x1, x2, x3 va a ser x3 por, ¿quién era f de 1, 1, 1? F de 1, 1, 0, de 1, 1, 0, 1, 1, 1, no, 1, 1, 0, disculpen, estoy poniendo mal este vector todo el tiempo. ¿Quién era f de 1, 1, 0? Era 1, 0, 2, 0. Más x1 menos x3. x1 menos x3 por f de 1. Acá me estoy chingando. 1, 1, 0. Profe, Ah, cuando no, este era resolvió 1. la No, matriz, estaba me bien. parece que ahí No, Claro, estaba desde bien, el era 1, 1, comienzo 1. era 1, 1, 1. Sí, estaba bien ese. Arriba en la matriz también por ahí se confundió. Sí, sí, porque vi este de acá y estaba mirando la matrilla triangulada. Sí, ahora, acá era 1, 1, 1. Acá era 1, 1, 1. Acá le pifié. Bien. Entonces, f de 1, 1, 1 era esta matriz. F de 1, 1, 0 es 0, 1, 2, 3. Más el último escalar, x2 menos x1, por la matriz del 0, 1, 0, que era 1, 1, 1, 1. Y acá me quedó una fórmula ya. Si quiero lo puedo pasar en limpio. F de x1, x2, x3 es
x3, 0, 2x3, 0. Multipliqué cada término de la matriz por el número, como hacíamos en álgebra del año pasado, más 0, x1 menos x3, 2x1 menos 2x3, 3x1 menos 3x3, más x2 menos x1, x2 menos x1, x2 menos x1, x2 menos x1. Y ahora sumo las tres matrices. F de x1, x2, x3. Tengo este más este más este. O sea, me queda menos x1 más x2 más x3. Segunda, este más este más este. Se me vuelan los x1, me queda x2 menos x3. Este más este más este. Se me vuelan los 2x3, me queda 2x1 menos x1, me queda x1 más x2, y este me queda este con este, 3x1 menos x1, 2x1, más x2, menos 3x3. Y ahí tenemos la fórmula. ¿Cómo puedo verificar si la fórmula está bien? Agarro el 1, 1, 1 y lo paso por la fórmula. Si pongo 1, 1, 1 acá, me queda menos 1 más 1 es 0, más 1 es 1. Bien. Pongo un 1 y un 1, me da 0. Pongo un 1 y un 1, me da 2. Pongo un 1, un 1 y un 1. 2 menos, más 1, 3, menos 3, 0. Y lo mismo con los otros elementos de la base. ¿Sí? Digo, de vuelta, vamos a ver la clase que viene, que no siempre necesito tener una fórmula para extraer cosas de mi transformación lineal. ¿Qué nos va a interesar la clase que viene? Cosas que buscamos de funciones. ¿Qué buscamos de una función habitualmente? El dominio, la imagen. El dominio es el espacio vectorial, ya está, acá no hay problemas de dominio. Profe, ¿Qué? ¿en Y la imagen el es el otro. X1 no se cancela en la suma? ¿Qué cosa? ¿El X1 no se cancela en la suma? En qué la suma? primera coordenada. En A11, digamos. En la matriz. Es este, con este, con este. Sí. ¿Con quién se va a Ah, cancelar? sí, gracias. Miraste este. Claro. ¿Sí? Digo, ¿Se puede el dominio... ver si es inyectiva, sobreeyectiva, par, impar, todo eso? A ver, inyectiva, sobreyectiva y biyectiva, sí. Par, impar, no. No lo vamos a ver. Pero antes de inyectividad y todo eso, más allá del dominio, ¿qué conjunto nos interesaba principalmente de una función? Hay un conjunto que nos interesa mucho. La imagen. La imagen. La clase que viene vamos a pensar cómo calcular la imagen de una transformación lineal. Porque no toda matriz de R4, ¿sí?, va a salir como imagen de alguien. O sea, vamos a ver cómo pensar la imagen. Y la otra cosa que vamos a pensar, que buscábamos en funciones, son, entre comillas, las raíces. O sea, a ver, ¿para qué vectores, si los transformo, me devuelven el vector 0 del otro espacio? Que eso es lo que vamos a llamar el núcleo. Lo que llamábamos conjunto de ceros para funciones en cálculo, acá se va a llamar el núcleo de una transformación lineal. Y la imagen de una transformación lineal va a ser la misma idea de imagen. ¿Sí? Con esto vamos justamente cómo calcular esos conjuntos. Vamos a arrancar la clase que viene. Con lo visto, hoy solamente pueden hacer hasta el ejercicio 4 de la práctica. ¿Sí? Si hacen hasta el ejercicio 4 ya es un montón de guita. ¿Sí? Y nos estamos viendo el miércoles con clase de consultas. Bueno, perfecto. ¿Sí?